Qué bendición que nuevamente estamos juntos en un programa más de Lecciones de Esperanza. Y estamos contentos porque hoy podemos estudiar nuevamente la palabra de Dios. Estamos hoy con la lección número 11, titulada Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Pero antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios, vamos a empezar con una hermosa alabanza musical. En tu presencia, Dios, deseamos estar. Es por eso que hoy estamos en este lugar. Amén. Alabado y bendito sea tu nombre, Dios. En tu presencia quiero estar, y a ti me quiero entregar, dar gracias y cantar, dar gracias y cantar. En tu presencia quiero estar, y a ti me quiero entregar, dar gracias y cantar, dar gracias y cantar, dar gracias y cantar, dar gracias y cantar. Pues tu Señor eres el creador, y tú sostienes cielo, tierra y mar. El universo alaba de rodillas, tu nombre exaltado es. En el fulgor de tu presencia santa es donde vamos todos a adorar, oh Rey de Reyes, Santo Dios. Jesús, te quiero alabar, con alegría adorar, en todo mi vivir, en todo mi vivir. Jesús, te quiero alabar, Jesús, te quiero alabar, con alegría adorar, con alegría adorar, en todo mi vivir, en todo mi vivir, en todo mi vivir. Pues tu Señor eres el creador, y tú sostienes cielo, tierra y mar. El universo alaba de rodillas, tu nombre exaltado es. En el fulgor de tu presencia santa es donde vamos todos a adorar, oh Rey de Reyes, Santo Dios. Pues tu Señor eres el creador, y tú sostienes cielo, tierra y mar. El universo alaba de rodillas, tu nombre exaltado es. En el fulgor de tu presencia santa es donde vamos todos a adorar, oh Rey de Reyes, Santo Dios. Después de esta hermosa alabanza musical, estamos listos para presentar a nuestro invitado de esta semana. Es el pastor Ricardo Polonía, del distrito de Puerto Armuelles número 1. Pastor, bienvenido a su programa Lecciones de Esperanza.
Muchas gracias, pastor. Es un gusto para mí el poder compartir, ¿verdad?, con nuestra hermandad lecciones de esperanza por medio del repaso de la escuela sabática. Qué bueno, pastor, y estamos nosotros en esta introducción que nos habla acerca de que en 1808 se publicó un texto que tiene que ver con la palabra de Dios, pero que este texto, que era el texto bíblico, se le eliminó las partes que tenían que hablar de la esclavitud. Y para sorpresa de todos, el 90% fue eliminado. Las personas que editaron este texto se dieron cuenta de que en la palabra de Dios hay muchas alusiones a lo que es la esclavitud y la Biblia no intenta cambiarlo. Sin embargo, el apóstol Pablo en la lección de esta semana nos indica algunos hermosos principios que tenemos que tener en cuenta tanto con la crianza de los hijos como la esclavitud. Y vamos a empezar entonces con el estudio de esta semana. En la primera lección de esperanza que tenemos en esta semana se titula Consejos para los hijos. Así que, Pastor Bolonía, tenemos nosotros la primera parte que habla acerca del libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 1 al 13. Ahí hace una pregunta muy interesante. ¿Qué consejo da Pablo a los hijos y cómo fundamenta ese consejo en el Antiguo Testamento? Cuéntanos un poco más. Claro que sí, es interesante cómo Pablo se introduce dentro de este libro en Efesios, dando tres bases fundamentales para que los hijos puedan practicar, ¿verdad?, la lealtad, no solamente para con sus padres, sino la lealtad para con Dios. Y pues podemos sacar algunas enseñanzas en el versículo 1 y 2, y es que para poder demostrar que estoy practicando la lealtad ante nuestros padres, ante Dios, debemos obedecer, debemos honrar a nuestros padres y también a Dios. La segunda enseñanza en el versículo 6 que él nos recomienda, dice que esto lo debemos hacer no para agradar a hombres, sino debemos hacerlo con nuestro corazón, con todo nuestro corazón, porque es algo que sale, pastor, natural de nosotros cuando estamos en Cristo Jesús. Y dice que hay un resultado cuando nosotros honramos, cuando nosotros obedecemos a Dios y a nuestros padres, y es que nos irá bien. En el versículo 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué interesante, pastor. Excelente, y me llama la atención que en el tiempo de Pablo los padres tenían mucha autoridad. De hecho, la palabra hijos, ta tecna, puede referirse a un amplio rango de edades, así que el hijo quedaba bajo la autoridad de sus padres por muchos años, es decir, a menos que el padre muriera, el hijo estaba libre de esa autoridad. Y el mandato de Pablo a obedecer pues tiene que ver precisamente con que los hijos guarden el quinto mandamiento, que es el primer mandamiento, ya después va a decir el primer mandamiento con promesa. Así que, pastor, me llama la atención también un poco acerca de una cita del hogar cristiano que hay aquí, que dice de la siguiente manera: cuando las ordenanzas de los padres contradigan lo que Cristo requiere, entonces, por doloroso que sea, deben obedecer a Dios y confiarle las consecuencias. La sierva del Señor no anima a desobedecer, pero sí indica que en el día a día de los padres con los hijos, el primer deber de los hijos es para Cristo Jesús. Y una vez obedecemos a Jesús, entonces el Señor nos está diciendo, obedezcan entonces a sus padres en todo lo que se pueda. Así es, pastor. Algo que me llama muchísimo la atención, pastor, de este día es una tradición griega. Dice que los hijos de aquel tiempo, dice que no podían salir de su casa hasta que los padres cumplieran 70 años. No podían salir. ¿Usted se imagina que eso se cumple en estos tiempos? Sería imposible. Claro que sí. Y en la tradición romana, esto en la tradición griega, hasta los 70 años los hijos podrían salir de su casa. Es decir, hasta que los padres cumplieran 70 años los hijos pudieran salir de su casa. Y en la tradición romana dice que los hijos debían salir de su casa, pastor, hasta que los padres murieran. Solamente hasta ese momento. Y bueno, se nos insta aquí por medio de esta experiencia que debemos respetar también a los hijos como discípulos de Cristo, y dice, debemos incluirlos también como participantes activos en la adoración. Así que
debemos tener respeto a la correcta adoración y participación también de los hijos en este. Así es, pastor, y es que el respeto por los padres, por imperfectos que sean, va a contribuir al bienestar y a la salud de los mismos hijos. Y por eso los padres deben incluir en la adoración a sus hijos, y también los hijos deben guardar ese respeto a los padres. Y ahora, a manera de aplicación, pastor, ¿cuán importantes son estos consejos en el día de hoy? Usted y yo, que somos pastores, queridos amigos que están en sintonía, nos encontramos con casos de personas que están deseosas de que sus hijos puedan ser obedientes, y hijos que también desean poder tener esa oportunidad de ser obedientes. Pero hoy en día en esta sociedad no es fácil, pastor, ¿verdad? ¿Qué consejo usted podría, según lo estudiado, darles a los hijos según lo que ya Pablo ha dicho en este texto? Así es. Bueno, el consejo que yo les podría dar en este precioso día es que honrar a nuestros padres forma parte del plan de Dios. Y si nuestra relación con Dios no nos lleva a honrar a papá y a mamá, pues lastimosamente nosotros no estamos siguiendo ese plan divino, que es que nosotros podamos disfrutar de una experiencia bonita con nuestros padres también. Eso es lo que yo podría decirles, pastor. El honrar a nuestros padres forma parte del plan de Dios. Así es. Amigos, sé que muchas veces hay padres que, debo decir, que en algún momento quizás no cumplen el plan de Dios, porque también hay hijos que dicen, bueno, pastor, yo quiero honrar a mi padre, pero mi padre o mi madre quizá o no está, o quizá no está siguiendo el plan de Dios para la persona. Así que es muy importante que a pesar de todo cumplamos el mandamiento. Alguna persona dirá, usted dirá, pastor, lo que pasa, ¿cómo cumplir el mandamiento en una situación así? Pero lo cierto, querido líder, querido amigo, querida persona que está en sintonía, el Señor es una persona, es nuestro Dios, y es quien cumple sus promesas, porque la promesa dice para que tus días se alarguen. Y quiere decir que es una promesa que Dios nos da independientemente de cómo sean los padres. Así es. Me vino a la mente, pastor, algo muy, muy, muy importante y que yo admiro mucho de mi madre y de mi padre. Son dos casos muy diferentes. Ellos nacieron en un ambiente no cristiano. Mi madre, pues puedo poner este ejemplo para darnos cuenta que debemos honrar independientemente del caso que tengan nuestros padres, aunque ellos no sean buenos con nosotros. Es una promesa. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y mi madre, desde niño yo la vi creciendo con su madre, y mi abuela no es cristiana. Y yo veía a mi madre que ella no le hacía nada a mi abuela, pero cuando mi madre le hablaba de Dios a mi abuela le salía con unas palabrotas. Y no era tan respetuosa, pero aún así yo veía a mi madre solamente sacar lágrimas, pero decía a su mamá, yo nunca te voy a irrespetar. Aunque tú tal vez no fuiste en algún momento tan buena conmigo, ese es un mandamiento de Dios y yo quiero honrarte. Yo te amo, aunque tú tal vez no me des lo que yo esperaría que me des, que es el amor. Así que aún así, pastor, yo creo que nosotros como hijos de Dios y teniendo una relación con Él, debemos honrar a nuestro Padre aún con sus defectos. Así es que hay una bendición escondida, y es que el mandamiento, el apóstol Pablo lo da en esos tiempos que quizá posiblemente hayan sido más duros todavía que en los tiempos de hoy. Y es que realmente la bendición se esconde cuando nosotros honramos a nuestros padres y les amamos y les ayudamos independientemente de cuál haya sido la situación, porque el Señor desea sanar nuestro corazón, nuestras heridas, y Él sabe que honrando a nuestros padres va a haber bendición y vida eterna. Así que, y cuánto más si son padres cristianos. Sí, quiero terminar hablando a los jóvenes que están en sintonía. Si usted tiene un padre que es bueno, que es cristiano, padres, usted debe honrarlo aún más, ¿verdad? Porque los consejos y las orientaciones que ellos dan son palabra también de Dios. Ellos desean dar lo mejor para ti, y nosotros en respuesta debemos darle lo mejor también para ellos.
Así que hay mucho más, pero vamos entonces a pasar a la segunda lección de esperanza de esta semana. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza. La segunda lección de esperanza se titula Consejos para los padres y está en Efesios el capítulo 6, pero ahora el versículo 4 en adelante. Y este texto nos dice de la siguiente manera: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pastor Polonia, ¿qué nos quisieras aportar con respecto a esta parte de los consejos que el apóstol ahora le da a los padres hacia sus hijos? Ok, me gustaría hablar un poquito acerca de este pasaje en la antigüedad. Dice que en aquellos tiempos la forma de amonestar, de hecho un documento judío mencionaba que en la época de Pablo que los padres debían hacer 3 cosas con los hijos. Mire cómo llegaba, por qué se da este pasaje bíblico. Número 1 dice que los padres, dice, no escatimaban los azotes para con sus hijos. Dice que, número 2, esta era la forma en que se demostraba de que los hijos debían ser bien educados. Y tercero, el consejo que da este documento es que debemos labrar a los hijos para que no tengan una mala conducta, y dice que entonces ellos van a recibir de una manera, yo le llamaría muy ruda esa disciplina en aquellos tiempos antiguos. Pero vemos que en el versículo 4 Pablo, como usted acaba de leer, el consejo de Pablo tiene un tono muy diferente a este tipo de disciplina, y es que dice: no irriten a sus hijos, seguido de algo positivo, críenlos en disciplina y amonestación. Yo considero, pastor, que Pablo ofrece una opción de palabras adecuadas cuando nosotros vamos a disciplinar a los hijos, y dice, y termina diciendo: aliéntenlos con sabiduría en el Señor. Hay que utilizar palabras adecuadas cuando se van a aconsejar a los hijos, no hacerlo cuando uno está enojado. Cuando uno está enojado uno no piensa, y lo que hacemos es despertar el instinto de los hijos cuando de repente nosotros no estamos de agrado y vamos a hablarle mal a ellos. Bueno, en ese momento debemos tener cuidado, no solucionar los problemas cuando uno está enojado, pastor. Así es, muy interesante. Pastor, el libro o la carta de Colosenses comenta de la siguiente manera el apóstol Pablo: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Así que este texto es comparativo con el 6.4 de Efesios, que nos habla acerca de no irritarlos y da una razón nueva para que ellos no se desanimen, no se desalienten. Y como padres nosotros tenemos que saber de que el apóstol Pablo aunque le da la autoridad a los padres, no condona una autoridad coercitiva, una autoridad de maltrato, sino que él está abogando por que los padres tengan una autoridad de formación a través de, como usted dijo, pastor, las palabras de bendición, la ayuda, disciplina, amonestación, y que no se desanimen. De hecho, pastor, en los tiempos de Pablo también dice que había un poder legal en la antigüedad para los padres con los hijos. Tanto así que si el hijo no cumplía la disciplina del padre, pastor, yo me quedé asombrado de esto también. Dice que el padre podía llegar hasta matar a su hijo. Wow. O sea, tanto era la autoridad legal que tenían los padres para con los hijos que podrían llegar hasta la muerte. Y qué triste, ¿verdad? Pero Pablo por eso aconseja de esta forma, ¿verdad? No irritéis a vuestros hijos. Entonces, para que no suceda eso, yo creo que hay que tener una buena comunicación, pastor, con los hijos. Muy interesante. Terminamos esta parte con esta cita de conducción del niño que dice: padres y madres, en el hogar
deben representar el carácter de Dios. Han de requerir obediencia no con una tormenta de palabras, sino en una forma bondadosa y amable. Sean amables en el hogar. Restrinjan cada palabra que pudiera despertar una mala reacción. La orden divina es: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En la palabra de Dios no se autoriza la severidad paterna ni la opresión, así como tampoco la desobediencia filial. En la vida familiar y en el gobierno de las naciones, la ley de Dios fluye de un corazón infinito de amor. Así que, pastor, es interesante culminar esta parte con esta cita e invitarles a que si en algún momento, como decía el pastor, el padre recibió una cierta clase de disciplina, no digamos, bueno, como fue así conmigo, también tienes que ser de aquí para allá. Es importante, como dice la Biblia, que la disciplina tenga su firmeza. Sin embargo, como decía usted, pastor, comentando, debe ser, como dice la palabra de Dios, una buena comunicación, una buena firmeza, disciplina, amonestación, pero siempre ayudando a que los hijos puedan ver a Cristo Jesús. Síguenos en Facebook y comparte con tus amigos. Serás parte de una comunidad que vive el mensaje bíblico y espera el regreso de Cristo. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. La tercera lección de esperanza en esta semana se titula La esclavitud en la Escritura y en la historia. Pastor, este es un tema amplio, así que le invito a que podamos compartir lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Claro que sí, quiero compartir con ustedes Primera de Corintios rápidamente. Vamos a buscar Primera de Corintios, el capítulo 7, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 20 en adelante. Y dice de la siguiente manera: cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aún si tienes oportunidad de hacerte libre, aprovéchala. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de hombre. Dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezcáis para con Dios. No debemos olvidar algo importante, y es el estado en que fuimos llamados. Es decir, nosotros debemos ser agentes de cambio. Nosotros en algún momento de nuestra vida, pues, a menos que olvidemos lo que Dios ha hecho en el pasado, nosotros vamos a olvidarnos de lo que somos en el presente o en el futuro, lo que vamos a hacer. Así que a pesar de nuestras dificultades debemos recordar, padres, ser agentes de cambio. Primera de Pedro 2, 18 al 25, que no lo voy a leer más, quiero decirles que una de las enseñanzas que hemos podido ver, pastor, de este día, de esta lección, es que nosotros debemos sufrir con valor, y esto lo aprueba Dios. ¿Cómo yo puedo ver eso, pastor? O sea, el sufrimiento es parte de la vida espiritual, en la crianza de los hijos, en nuestra vida personal. Dice, su sufrimiento es aprobado por Dios. Eso lo vemos en 1 de Pedro 2:18. Quiero leerlo para que nuestros hermanos también puedan ver lo interesante que es. 1 de Pedro 2:18. Vamos al 25. 2 al 25, ¿verdad? 1 de Pedro 2, 18 al 25. Estoy en 2 de Pedro. Aquí está, ahora sí. Dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Wow, versículo 20, pues, ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Cuando yo leí esto, yo me detuve un momento a pensar, pastor, porque es la realidad. Cuando uno falla, es justo que se le discipline. Vamos a llamarle así. Aquí dice abofeteen. Y pues
ahí no tenemos ningún mérito. Pero dice el versículo 20, pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, es ciertamente aprobado delante de Dios. Es decir, que aunque nosotros suframos haciendo cosas buenas, dice que eso es aprobado por Dios. Me decía yo comentando con mi esposa en esta semana, decía, o sea que hay que sufrir obligatoriamente a alguien que es llamado por Dios. Muy interesante, porque el contexto en el que estamos hablando, pastor, muy buen comentario, es el contexto de la esclavitud. Entonces ellos no tenían opción, ellos eran esclavos. Entonces lo que el apóstol está diciendo en estos textos, como comentó ya el pastor, es que en realidad en el momento en donde una persona que tenía el esclavo, la dueña del esclavo, quizá no se comportaba muy bien, lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a las personas que estaban en esclavitud era, bueno, o sea, ustedes soporten en la condición en que están, ¿verdad? Independientemente si son libres o son esclavos. Si son esclavos, considérense esclavos de Cristo y soporten las aflicciones, ¿verdad? Así que porque no era que ellos podían liberarse ya de una vez. Entonces no tenían opción, tenían que sufrir eso, pero el apóstol les dice, súfranlo, pero tengan la seguridad de que Cristo es su dueño al final de todo y que tienen una patria mejor. Así es, pastor. Habían algunos, vamos a llamarle así, privilegios para los tipos de esclavos. Habían un tipo de esclavos que eran los esclavos domésticos. De que estos esclavos domésticos urbanos, dice, tenían oportunidad de educarse. Es más, podían trabajar como arquitectos, médicos y filósofos, pero eran esclavos. Estos esclavos domésticos, dice, a veces obtenían su libertad después de un periodo limitado. Es decir, ellos cumplían un periodo de esclavitud, podían hacer tener sus responsabilidades, su carrera y todos sus estudios, pero ellos ya podían dejar de ser esclavos a ser libres. Estaban los otros tipos de esclavos, que eran los esclavos de zona rural, ¿verdad? Y dice que los esclavos de estas zonas rurales soportaban regularmente trabajos forzados, pero extremos, ¿verdad? Y bueno, dice que estos esclavos vivían bajo una amenaza de sus amos. Podían llegar hasta la muerte si ellos no cumplían con esos parámetros, a diferencia de los esclavos domésticos que, por decirlo así, tenían algunos privilegios. Pero aún así Pablo aconseja y dice que Pablo él no aborda esta temática como un reformador social, sino como un pastor que aconseja para que aquellos creyentes puedan afrontar sus realidades existentes. Lo que usted mencionaba, hemos sido llamados en nuestro contexto en que estamos, pero debemos soportar en el lugar donde estamos. Y eso dice que si lo hacemos como para agradar a Dios, no a hombres, dice que Dios aprueba ese sufrimiento. Es decir, nos recompensará por ese sufrimiento que nosotros hemos tenido siendo esclavos. Quiero comentar acerca de un documento que dice: una fraternidad basada en la nueva creación a causa de la adopción como hijos de Dios. Dice Pablo, la revolución social que él hacía iba a ocurrir en la iglesia, en el cuerpo de Cristo a nivel local, y dice, y en los hogares, iglesias, y en el hogar cristiano de ese tiempo también. Así que yo puedo decir que a pesar de las dificultades, nosotros debemos defender tres honores en nuestra vida espiritual. Uno, debemos defender el honor de Dios en donde quiera que vayamos. Número dos, debemos defender el honor de nuestra familia, que nosotros podamos, la gente pueda decir también de nosotros, wow, ese muchacho, esa persona se ve que honra a sus padres y honra el nombre de Dios también. Tercero, de defender el honor de nuestra iglesia, nuestros líderes. Y por último, defender nuestro propio honor ante Dios, pastor. Muy interesante. Así que en esta parte vemos cómo la esclavitud que estaba generalizada en el Imperio Romano no fue un impedimento para que el Evangelio se compartiera. Miles de personas cristianas eran esclavas, y ahora Pablo entonces les habla a estos dulos o esclavos que se queden tal cual, que no es el objetivo de Cristo una revolución social, sino una revolución espiritual que va a llevar que, aún siendo esclavos, puedan tener una esperanza en el reino de los cielos. Así que vamos a continuar con la siguiente lección de esperanza. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Podrás acceder a contenido original cada semana y ser parte de nuestra comunidad. Somos Visión Global Media.
la voz de la esperanza. La cuarta lección de esta semana se titula Esclavos de Cristo. Y nosotros ahora vemos el contexto en donde ahora Pablo coloca la esclavitud, porque el apóstol Pablo tiene que hacer una explicación y una lección espiritual para aquellos quienes están en esclavitud y a los amos también que están en esclavitud. El resumen de los consejos es que debemos servir a Dios y no a los hombres, como decía el pastor. Como estamos y donde estamos, hay que servir a Dios. Y el libre y el esclavo hay que servir. No hay acepción de personas. Ahora, el apóstol Pablo, en el capítulo 6, versículos 5 al 8, da una clave. Habla acerca de que los esclavos deben servir a sus amos como sirviendo a Cristo Jesús. Pastor, cuéntenos un poco más acerca de este gran principio. Claro que sí, el versículo 5 habla acerca de eso. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Es interesante que dice que no deben colocar a su amo en lugar que le corresponde a Cristo. O sea, no es ponerlo por encima de Cristo, sino dice ofrecerle lealtad que solo se ofrece cuando una persona está verdaderamente relacionada con el Señor. O sea, no es que nosotros como hijos de Dios vamos a poner a nuestro amo por encima de Cristo, pastor, sino vamos a tener una lealtad con esa persona, porque es que el título de esta semana lo dice: practiquemos la lealtad suprema a Cristo. La suprema es a Cristo, pero no hay que negar que en nuestro ámbito en el que fuimos llamados también tenemos jerárquicamente, vamos a llamarle así, jerárquicamente algún superior, nuestro jefe, nuestro pastor si estamos en la iglesia, y no es que él nos manda o la persona nos manda, sino que debemos mantener siempre ese nivel jerárquico para poder tener una lealtad también, y haciendo esto estamos demostrando también lealtad ante Dios. Interesante. Pastor, también habla acerca con respecto a una relación entre el amo-esclavo, lo impactante de la enseñanza de Pablo es que rompe con el esquema del mundo en esos días, porque el amo podía hacer lo que fuera con su esclavo. Dice acá que habla acerca de abuso, habla acerca de maltrato, habla acerca de cualquier cosa. El amo era el dueño de esa persona. Ahora el apóstol Pablo da un cambio para los cristianos, para los hijos de Dios, y les dice: ustedes, el amo verdadero de ustedes es Cristo, ¿verdad? Así que eso puede cambiarle la vida a una persona, la forma de pensar, porque muchas personas podrían decir: wow, ahora soy esclavo, como dice que escribió un hombre llamado Publilius Sirius, escribió: es hermoso morir en lugar de ser esclavo, ¿verdad? Eso era lo terrible, era una tragedia. Pero ahora el apóstol Pablo dice: miren, aunque ustedes están en una tragedia, el amo de ustedes es Cristo, ¿verdad? Sírvanle a Él de corazón y a su amo terrenal, ¿verdad? Que le puso ahí esa etiqueta. Ahora usted tiene un amo terrenal, pero ahora sírvanlo a Él como ustedes servirían a Cristo, ¿verdad? Y el versículo 7 dice así, pastor, ¿qué dice el versículo 7, pastor? Dice así, servid de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Muy interesante. Así que ahora el amo se convierte en ese objeto también de la excelencia y el servicio del siervo hacia el amo. Así como es Cristo, así también el siervo es llamado para poder servirle a ese amo, a pesar de que en algún momento pues pueda tratarlo mal. Y en ese contexto donde usted mencionaba, pastor, ¿cómo es posible tener que sufrir? Bueno, sufrimos porque el amo terrenal, aunque no se porte bien, tenemos un amo celestial. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los esclavos. Pastor, una última cosa en esta sección: ¿cuál es la recompensa segura que el apóstol Pablo les puso en la mente a esos esclavos en ese tiempo? ¿Cuál era la recompensa? Porque ellos no tenían recompensa. O sea, la única recompensa en el mundo de ellos era seguir siendo esclavos y morir
ellos, sus hijos, sus nietos, todos siendo esclavos. Ahora el apóstol Pablo dice, ustedes tienen una recompensa. Así es. Hay algo que quiero resaltar en esta parte, pastor, y es que Pablo también les dice a ellos, han trabajado para él y en él pueden esperar una recompensa de su parte. Y no era una recompensa terrenal, porque a veces nosotros nos ponemos en ese nivel donde nosotros, como dice el versículo 6, y de hecho Pablo aconseja, no sirviendo al ojo, porque a veces creemos nada más en las cosas que se ven. Dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y él termina diciendo, dando una idea especialmente atractiva para los esclavos no remunerados. Y dice, un esclavo puede sentir que su amo terrenal lo menosprecia o algo peor. Sin embargo, el esclavo creyente tiene un amo que está atento, observando cualquier cosa buena que cada uno haga y ofrece una recompensa segura. Y eso lo dice Efesios 6:8, que lo leímos ya, sabiendo que el bien que cada uno haga, este recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Al nosotros hacer el bien, nuestra recompensa dada por Dios, su armadura, la armadura de Dios, su Espíritu Santo, y nosotros tenemos una recompensa que es la salvación, pastor. La salvación en Cristo Jesús, y yo creo que eso es lo más importante que nosotros podemos disfrutar en ese proceso de que somos realmente, debemos ser esclavos de Cristo, pastor. Esclavos de Cristo, no del ser humano, ¿verdad? Así es. La gran recompensa, el gran punto del apóstol es que la recompensa, que aunque tú no sientas, le decía Pablo a los esclavos en ese momento, aunque tú no sientas que vale la pena, haz lo mejor que puedas y sé el mejor que puedas hacer, porque la recompensa no la tiene Él, la recompensa la tiene tu verdadero amo, que es Cristo Jesús, y que te va a dar la salvación. Así es, pastor. Así que en esta hora vamos a pasar a la siguiente lección de esperanza. Nuestro contenido en Instagram espera por ti. Síguenos, comenta y comparte los mensajes que con mucho gozo publicamos diariamente. Visión Global Media, la voz de la esperanza. La quinta y última lección de esta semana se titula Amos que son esclavos. Y es que la idea del apóstol Pablo en Efesios capítulo 8 y 9 finaliza dando una palabra de amonestación y también de consejo para aquellos cristianos que eran amos y que estaban compartiendo también junto con sus esclavos la nueva fe que ellos habían conocido en Cristo Jesús. Ese era el panorama de la sociedad en aquel entonces, esclavos y amos adorando un mismo Dios. Ahora, la Biblia nos dice que el apóstol le dice a los amos, versículo 9, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Pastor Polonía, ¿qué reacción tendría alguien que es amo y los esclavos están ahí también escuchando la carta, porque era una carta que se está leyendo en la iglesia? Así que, ¿qué reacción tendría usted o el amo en ese entonces? Bueno, yo creo que viendo toda la exhortación que da Pablo, siendo un amo, yo digo que para esto nosotros debemos tener mucha relación con Dios, pastor. Porque recibiendo esa exhortación, yo podría decir que nosotros no debemos aprovecharnos del poder que hemos recibido. O que Dios nos ha dado, así sea en el ámbito que sea, así sea como padre, como madre en el hogar, no aprovecharse de ese poder para amenazar, para condicionar a las personas, pastor. Y me llama la atención de que yo, pensando en esa exhortación, para poder recibir el reino de los cielos, dice también el estudio de esta lección que hay que ser como niños. Debemos desarrollar un liderazgo, debemos desarrollar ese
ese nivel que tenemos con las personas que tal vez tienen un nivel inferior a nosotros, hablando en el aspecto del trabajo, si yo soy supervisor, si soy docente con estudiantes, si soy pastor con mis líderes. No debemos aprovecharnos de ese nivel que Dios nos ha dado para amenazar, condicionar, sino para llevar a estas personas también que formen parte del reino de Dios. Excelente. Y pastor, el principio del apóstol Pablo con respecto a los amos es que le está dando una nueva forma de hacer las cosas con sus siervos o con sus esclavos. Es decir, no los puedes amenazar, no los puedes presionar, no los puedes tratar como lo peor. Al contrario, tú les debes trato igual como que fueran libres contigo, porque Dios no hace acepción de personas. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Es decir, que aunque quizás sean tus esclavos y te están trabajando en tu finca, o te están trabajando en tu casa, o están haciendo los deberes para los cuales tú lo adquiriste como esclavos, es lo que está diciendo el apóstol, tu forma de liderazgo hacia ellos tiene que dar un cambio, porque ahora tú no eres cualquier amo. Tú eres un amo cristiano, que aunque tú eres amo, tienes otro amo que se llama Cristo Jesús. Por eso el apóstol dice que en sus últimas palabras dice, ya sea siervo o libre, tienes que seguir los principios divinos. Así es, pastor. Los consejos de Pablo en el versículo 9, pastor, para los amos, dice el versículo 9 del capítulo 6 de Efesios, dice, y vosotros amos, haced esto, dice, haced con ellos lo mismo. ¿Qué mismo? Lo mismo que Cristo hace con nosotros. Si Dios tiene misericordia de los amos o de nosotros, ¿por qué nosotros no podemos tener misericordia? Dejando amenazas y sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Así que el mismo Dios de nosotros es el mismo Dios de aquellos que nosotros dirigimos también, ¿verdad? Así es. Creo que el mayor ejemplo para finalizar se encuentra quizá no en Efesios, sino en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Filemón era un hombre acaudalado, pero que tenía fe en Cristo Jesús y que Pablo lo había alcanzado para Dios. Onésimo, que era su esclavo, se escapa y termina por caer paradójicamente en brazos o en el servicio de Pablo, ¿verdad? Tiempo después. Onésimo se arrepiente y quiere volver, y es así que Pablo ahora le escribe una carta a Filemón, el amo, y le dice, tú tienes que perdonar a Onésimo, aunque él se fue, se te escapó, te trató mal, porque ahora Onésimo es un hijo conmigo, porque él también ha aceptado la fe. Esta situación social es interesante porque posiblemente, pastor, no es algo que nosotros vivimos hoy, pero es importante que nosotros entendamos finalmente, queridos hermanos y amigos en sintonía, entendamos los principios espirituales que están allí, porque habla acerca del perdón, habla acerca de un buen liderazgo, habla acerca del amor, habla acerca de la escala de valores que debemos juzgar, no hay acepción de personas, habla acerca de que todos servimos a un mismo Dios en el nivel en que estemos, como usted decía, pastor. Así que es importante en esta semana que entendamos que Dios es un Dios que no tiene favoritismos y que es un Dios que está dispuesto a ser el Dios de todos, tanto de esclavos como también de libres. Así es, pastor. Pastor, me gustaría que busquemos Colosenses 4:1, que es exactamente lo que usted está mencionando. Para usted. Claro que sí. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Yo creo que una de las palabras claves, pastor, es que como amos debemos ser justos. Así es. Justos. No es más ni menos. Es lo justo ante Dios, y haciendo esto nosotros vamos a poder siempre reconocer de que por encima de nosotros está Cristo. Amén. Muy bien, de esta forma, mis queridos amigos y hermanos, estamos contentos de finalizar una lección más de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios en Lecciones de Esperanza. Vamos a finalizar con una palabra de oración por nuestro pastor Ricardo Polonia. Amén. Oremos. Padre eterno que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Padre, queremos que tú nos ayudes
a practicar la lealtad, que nos ayudes a no hacer acepción de personas y hacer lo que tú nos mandas, Señor. Solamente contigo nosotros vamos a poder lograr todo esto. Ayúdanos a defender el honor de Dios, a defender el honor de nuestra familia y a defender nuestro propio honor, y de esa forma practicaremos la verdad con valor hasta que Cristo venga. Gracias por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Este y más contenidos de esperanza son realizados por el apoyo de nuestros patrocinadores. Si deseas formar parte de esta red, comunícate a las líneas que aparecen en pantalla.